Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del horario en el lugar donde usted se conecte. Esto es 100% Bolivian y nosotros nos dedicamos a hablar de cultura, a hablar de Bolivia. Y en ese marco hemos empezado una campaña hace aproximadamente 2 meses en contra de TikTok. Y claro, llamó la atención de muchos, muchas respuestas del público que sigue 100% Bolivia, muchos comentarios en contra, pero también a favor. Y hemos tratado de justificar estos 2 meses, 3 meses. Y como desde la parte profesional que a mí me incumbe, he tenido que recurrir a profesionales de alto nivel. Y uno de ellos es mi gran amigo, máster en psicología, Marcelo Pacheco, que él nos va a llevar a un mundo diferente para poder llegar a concretar que sí, estas aplicaciones están generando un efecto negativo en los niños, en los adolescentes e incluso yo creo en los adultos también. Pero él nos va a aclarar todo ello y vamos a entrar también a conversar sobre la campaña para que usted se pueda informar. Vamos a dar algunos argumentos, vamos a hablar desde la comunicación, educación, vamos a hablar un poquito de política y vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de psicología. Y para ello está mi gran amigo que me va a acompañar en esta hora, Marcelo Pacheco. Él es máster en psicología. Marcelo, qué gusto que estés aquí, querido amigo del fútbol y también ahora de la vida en sí. Un saludo hasta allá, tan lejos, hermano, del otro lado del mundo. Muchas gracias. Un gran saludo, querido Roger, un gran saludo a ti, un gran saludo a las personas que están viendo o que van a ver posteriormente esta transmisión. Estoy en este momento en la ciudad de Uppsala, en Suecia. Estoy haciendo mi doctorado para la Universidad de Uppsala en un convenio que la Universidad y la Cooperación Sueca tienen con la carrera de Psicología de la UNSA, en la cual soy profesor titular de la línea de investigación en psicología clínica. Así que estoy muy contento de estar acá. Eres un gran amigo, un amigo de la profesión y también del fútbol, estimado Roger. Excelente. Hermano querido, vamos a empezar un poco con esto que he denominado, esta campaña que he denominado Chao TikTok, o sea, eliminación de TikTok en sí. Pero muchos le llaman la atención, dicen, oh, pero claro, eres un totalitario, ¿por qué no dejas decidir? Y lo primero que yo les digo es, primero, vamos a hacer una salvedad. Si tú eres una persona adulta, haga lo que quiera de su vida. Usted puede utilizar TikTok porque nosotros estamos, yo y tú también estamos en, en la posición de dejar en libertad y en la decisión de cada uno que haga lo que quiera si es adulto. Ahora, en el marco de la protección de los niños, ahí va nuestra preocupación. ¿Cómo tú lo has analizado, Marcelo? Y lo primero que te pregunto es, ¿qué te ha generado, digamos, en primera instancia, el título Chao TikTok? Que claro, es una trampita. Es como un buen libro, digamos. Tiene que tener en la tapa algo llamativo, porque ¿para qué? O ¿por qué o para qué? Primero, para que los que estén en desacuerdo, primero lo puedan leer. Y si no lo leen, pues seguramente lo van a criticar, porque no tienen la capacidad de leerlo, no tienen ni siquiera las ganas de leerlo. Cuéntame tú, mi hermano querido, ¿qué es lo que has identificado al principio de leer y escuchar, digamos, esta propuesta y esta campaña? Bueno, una de las primeras reacciones que he tenido, Roger, es que he sentido que está muy bien que en el debate público se inserten, digamos, ideas que provienen de personas jóvenes, personas profesionales y que provienen además del sector de la comunicación. En el sector de la comunicación, nosotros los ciudadanos no debemos pensar solamente que son lectores de noticias o transmisores de solo información, digamos, directa o reactiva. Debemos pensar en el sector de la comunicación como actores culturales, ¿no? Como personas que nos orientan en las mejores preguntas que nos podemos hacer en un debate público donde todos los ciudadanos buscamos una voz. Entonces, que exista una propuesta informada y las personas después veremos si estamos de acuerdo o no, o hasta qué punto estamos de acuerdo, que hay una propuesta informada por parte de un comunicador resalta, ¿no? En el ámbito profesional y en el ámbito sociocultural, porque no solamente un ciudadano como yo, digamos,
busca en los comunicadores buenos relatos de fútbol o buenas voces al momento de anunciar noticias. Buscamos una orientación, una opinión informada, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, una de las primeras cosas que he recordado con tu intención del Chao TikTok es un diálogo que he tenido con un excelente neuropsicólogo, Amadeus Rosselli, en la Universidad Católica de la Ciudad de La Paz, cuando él nos ha visitado en un posgrado que hemos organizado, que la carrera de psicología de la Católica ha organizado. Y este gran profesional empezó, a exponer algunos estudios con respecto a el efecto de algunas tecnologías o algunas plataformas o algunos dispositivos, el efecto que puede tener en el cerebro de los niños, ¿no? Y uno de los elementos que se resaltaba en esos estudios, más allá del efecto en el cerebro de los niños, es el papel que juegan los papás, el papel que juegan los adultos. Y el papel que juegan los papás, Roger, también se rescata en muchos estudios que tienen que ver con cómo los padres diseñan el ambiente en el cual los niños se crían. Entonces, una de las cosas que este profesional nos comentaba es que él se preguntaba, ¿quién controla a los papás? Porque es una pregunta importante, ¿no? Porque uno de los elementos que podemos comentar a lo largo de nuestra charla es, como tú bien decías, la libertad de las personas para utilizar la tecnología digital no tiene que cuestionarse. Si uno es adulto, que utilice o que no utilice. O como tú, que cuestione, que no cuestione. Pero en el caso específico de los niños, los padres juegan un papel fundamental en el acceso de esos niños a la tecnología. Es decir, el potencial beneficio o el potencial daño de esa tecnología con respecto a los niños está mediatizado totalmente por el papel de los papás, Roger. Ahora, mira, te voy a comentar las 3 dimensiones que yo he encontrado para poder generar esta campaña. Mira, yo tengo la primera, que es clarísima, que es la comunicación, porque a eso me dedico y claro, me he profesionalizado en ello. Mira, cuando yo ingresé a ser docente en universidades en Bolivia sobre teoría de la comunicación, periodismo, cine, televisión, lo primero que yo hacía al ingresar digamos, a un aula donde estaban, por ejemplo, estudiantes de tercer año, escúchame bien, Marcelo, tercer año de comunicación, yo ingresaba y les preguntaba, muy bien, muchachos, ¿qué estudian? Comunicación. Oh, muy bien, qué bueno. ¿Para qué estudias? Empiezan a responder diferente, bueno, porque yo quiero hacer esto, yo quiero entrar a la televisión, yo quiero hacer periodismo, yo quiero hacer modelaje, una maravilla. O sea, todos pueden hacer lo que quieran en su vida y yo no tengo ninguna crítica a ellos. Si uno quiere ser modelo, qué lindo, que sea modelo y que sea un modelo inteligente y que nutra de una manera a la sociedad en su libertad total. Pero ahí iba una pequeña trampita que yo decía, ok, yo les preguntaba, ¿qué es comunicación, estimados estudiantes? Imagínate, ¿qué es comunicación? Es como preguntarle a un médico qué es medicina y no te sepa responder. Todos en silencio. Y uno decía, bueno, es el arte de comunicar. No, dime qué es comunicación técnicamente. Bueno, la comunicación es hablar con el otro. Okay, dime más. Y no había respuestas. Había, digamos, esa poca capacidad de entender primero la palabra y después transmitir su significado. Y para eso, pues tienes que estudiar, tienes que saber realmente. Entonces yo les decía, ¿qué es comunicación, muchachos? A ver, anótense como si hubieran ingresado el primer día de universidad para que estudies comunicación. Ok, comunicación es el proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor, donde existen algunas variables. ¿Cuáles variables? Bueno, existe el canal, existe el lenguaje y el código, que existe un mensaje y ese mensaje se transmite y traspasa por ese canal. Y para que pueda surtir o pueda concretarse esa comunicación, ¿qué es lo que debe existir? La retroalimentación. Pero no se olviden del ruido, porque existe un ruido, existen ruidos que pueden perjudicar. Esa es, digamos, una de las dimensiones que yo encuentro, que primero la sociedad no sabe qué es comunicación, no sabe el valor de la comunicación. Y los estudiantes que estudian comunicación no saben sobre
la comunicación en sí. Y eso es una preocupación total. Y después vamos a hablar y vamos a recaer en TikTok. La tercera dimensión, estimado, es la familia barra cultura. La familia barra cultura. Yo he notado que, yo no sé, yo entiendo que la tecnología es neutra, pero yo he notado que en base a estas aplicaciones se va generando una división entre padre e hijo, entre hermanos, entre hijo y madre, entre madre y padre, entre hijos y la naturaleza. O sea, que todo este espectro o esta idea de familia se empieza a desmoronar. Y si se desmorona la familia, ¿qué es lo que va a pasar? La cultura también va a empezar a degradarse. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión, estimado, y seguramente tú eres el más capacitado para esto, es la educación barra neurociencias o psicología. He encontrado que en la educación, o mejor dicho, se ha utilizado la repetición en la educación para educar, ¿verdad? Para generar comportamientos que alimenten la educación, o sea, que generen comportamientos positivos para una sociedad. Y ahí podrás encontrar la moral, podrás encontrar después cómo te desempeñas éticamente en una sociedad. Entonces, yo encuentro esos parámetros. Después yo quiero que tú me nutras con la neurociencia, con la psicología. Pero yo encuentro esos problemas, ¿no? Esas tres dimensiones. Entonces, yo, ¿a dónde llego? ¿Qué hipótesis llego con estas tres dimensiones? Que en 50 años, si no es antes, la comunicación interpersonal va a desaparecer. O sea, nosotros cuando caminemos por la calle, vamos a ver a robots, a zombies. Ojo que ya vemos. Ojo que yo salgo a la calle, yo voy al gimnasio y nadie te habla. O sea, hay como te repele la sociedad, como te repele el otro, como que no te quiere ni mirar. Y si te mira, es enojado, frustrado, triste, deprimido, no sé, está en el gimnasio porque solo quiere nutrir su cuerpo, o sea, esto del cuerpo, ¿verdad? Nada por dentro, nada por dentro, simplemente música, X, sus cosas que solo le interesan a él, es el ombligo del mundo. Entonces, esa es mi preocupación y la recaigo todo esto en los niños, porque al final, ¿quiénes están educando a nuestros niños? No son los padres, y tu pregunta es clave, ¿quién controla? A los papás. Entonces, ¿quién está educando? ¿Quién está construyendo esta cultura? Los que están controlando o están generando, alimentando la cultura, son estas aplicaciones mediante la tecnología. Y obviamente, pues hablaremos de quiénes las controlan. Pero esa es mi base, mi estimado, para llegar a concluir. Chao TikTok y obviamente mi hipótesis que te la mencioné. Mira, Roger, el proyecto que tú tienes con esas bases, yo creo que si es un proyecto informado y que sobre todo si respeta la libertad de las personas de poder elegir y de poder plantear sus propias opciones de vida, es excelente. Cada adulto escoge su propio proyecto de vida. Ahora mira, ¿cómo podría contribuir al razonamiento que estamos creando en una primera instancia? Me parece que parte de la razón que explica el cuadro que tú has descrito hace unos momentos atrás tiene que ver en parte con una excesiva infantilización de los adultos que no pueden controlar su tiempo, que no pueden controlar su necesidad de búsqueda de recompensa inmediata. Esa excesiva infantilización de los adultos se refleja en dos elementos directamente vinculados a lo que estamos nosotros hablando. En primera instancia, la falta de habilidades adultas para poder encarar la tarea de ser papás y mamás, que es una tarea maravillosa, que es una de las tareas más maravillosas y lindas que la naturaleza nos ha dado a los seres humanos. Y en segunda instancia, se ejemplifica, digamos, esa infantilización total, ¿no? Como diría un excelente psicólogo en la universidad, el doctor Bismarck Pinto, el síndrome de Peter Pan. Esa infantilización se refleja también en una falta de búsqueda de un sentido de vida,
de un propósito que nos justifique la existencia biológica. Entonces, parte, digamos, de los elementos que explican por qué los adultos tendemos a ser egocéntricos o por qué los adultos nos concentramos solamente en nuestra música, en nuestro YouTube, en nuestro TikTok, perdemos contacto con el mundo real, es que yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, por lo menos, digamos, en buena parte de mi generación, 5 años arriba, 5 años abajo, los adultos no hemos querido crecer, los adultos nos hemos quedado en una etapa de adolescencia eterna, y eso es fácilmente comprobable. En 5 años más arriba, 5 años más abajo que mi generación, tú encuentras adultos que debaten mucho mejor acerca del traje negro de Superman en comparación al traje azul, o que debaten mucho mejor acerca de si Iron Man debería haber utilizado, el Proton Cannon y no tal otra arma contra Thanos, que por ejemplo de socialismo, o que por ejemplo de pobreza, o que por ejemplo de economía, o que por ejemplo de elementos que tienen que ver con el mundo, con la agenda 2030, etcétera. Entonces, esa infantilización de los adultos se expresa en una inhabilidad importante de crianza de los hijos, y se expresa además en la intención de querer ser amigo del niño. Muchas veces puedes encontrar adultos que les preguntan a los niños qué cosa quieren comer, y eso está perfecto para un cumpleaños, para alguna festividad, pero en general el adulto, como ya tiene décadas de ventaja y de experiencia, el papá adulto, la mamá adulta debería decidir qué come su hijo, a qué horas come y en qué porciones lo hace. Entonces, yo creo que una falta importante de entrada saludable a la vida adulta justifica de alguna forma o explica de alguna forma nuestro egocentrismo y además nuestro apego a tecnologías que producen respuestas de placer inmediatas. Lo que tú me dices es, o voy a acotar también, que el niño rápidamente quiere ser adolescente, pero también el adulto ya no quiere ser adulto, sino quiere ser adolescente. O sea, estamos en una sociedad donde todos quieren ser adolescentes, una sociedad adolescentrista, ¿se podría decir de esa manera, Marcelo? Sí, se puede decir de esa manera. Y no hay problema en que el niño quiera convertirse en adolescente, porque es una manera de construir también su yo. El problema es que yo me voy a convertir en adolescente siempre y cuando hay un adulto que me pueda guiar en el proceso. Si yo me quiero convertir en adolescente en un mundo donde solo hay adolescentes, ahí tenemos un gran problema, porque lo único que voy a querer ser es acceder a los privilegios y placeres que aparentemente los adolescentes acceden. Entonces, en una bibliografía bastante reciente de estudios, se está empezando a discutir la idea de que un desarrollo armónico de los niños, no solo en el ámbito motor, sino también social y emocional, depende de que los adultos juguemos justamente el papel de adultos, que nos levantemos temprano en la mañana, que vayamos a trabajar, que tengamos trabajos que nos permitan esforzarnos y crecer. Porque si un niño quiere convertirse en adolescente en un mundo donde hay adultos saludables que lo pueden guiar, es la mejor manera de que ese niño pueda contribuir a su comunidad. En cambio, un niño que se quiere convertir en adolescente en un mundo, digamos, adolescentrista, como tú dices, entonces es un niño que simplemente busca recompensas inmediatas y acceder a ellas cuando la oportunidad se dé, no a partir de un proceso planificado. Ahora, hablando sobre la comunicación, o una de las variables para que se genere la comunicación es el mensaje. Y en el mensaje, o el mensaje cuando se transmite, deberíamos pensar qué hay en el mensaje. O sea, qué es lo que está incorporado en ese mensaje. Adoctrinamiento, relativismo de todo, eh, cambiar los valores de una sociedad, cambiar una cultura en sí, cambiar comportamientos en sí. Yo he visto eso también en nuestro país, en Bolivia, como también aquí en Estados Unidos. Mira, los jóvenes, seguramente tú lo ves también en los países donde tú recorres, porque tú has recorrido el mundo y recorres también cientos de países, me imagino, conociendo este mundo de la psicología, de la neurociencia, pero yo veo muchas veces que los adolescentes y los jóvenes, no sé cómo tú lo puedes explicar en términos, digamos, de edad, pero hablemos de los jóvenes y de los adolescentes, noto que son muy factibles para controlar, para cambiarles el modo de vida.
para cambiarles los valores, para educar. Y cuando se genera eso, pues existe la ruptura entre padre e hijo. Se nota mucho acá. O sea, un hijo aquí ya no lo saluda al padre al ingresar. O sea, ya no pide permiso, ya no almuerzan juntos como una familia tradicional. Y yo no voy a juzgar si está bien o mal, pero yo creo que genera problemas, porque un padre siempre tiene que estar, yo soy padre, siempre tiene que estar, digamos, orientando al niño, decirle, bueno, ¿cómo te ha ido hoy? Bueno, has fallado en esto, cuéntame qué es lo que ha pasado, ¿no? Indagas un poco qué es lo que le pasa al niño y si tiene algún problema, pues vas a actuar. Si está feliz, tú te vas a poner feliz con él. Entonces, se genera una comunidad muy interesante, una comunicación también muy interesante entre padre e hijo. ¿Tú notas eso cuando viajas por el mundo, esos países donde encuentras así a jóvenes, padres de familia, aeropuertos? O sea, dime, Marcelo, dime, los aeropuertos, los padres están en un lado, los niños por otro lado, pero en el celular. Claro, mira, podemos empezar con un ejemplo. Obviamente yo puedo describir lo que he visto, claro que sí. Podemos comenzar con un ejemplo del teleférico en línea blanca en la ciudad de La Paz. ¿Sí? Oh. En realidad con dos ejemplos en esa línea blanca que yo utilizaba mucho para irme de mi trabajo a mi casa. Entonces, en el primer ejemplo, digamos, podemos hablar de un niño que saltaba mientras en la cabina, ¿no? Mientras la mamá estaba sacándole fotos a todo lo que podía y mandando esas fotos a Sumo vía WhatsApp. ¿No? Por un lado eso, ¿no? Hasta que algunos pasajeros le han dicho a la señora, o sea, no está bien que el hijo salte. Y la señora ha dejado de manipular su dispositivo y le ha recomendado al niño, pero sin digamos, ningún tipo de autoridad materna saludable, por supuesto, ¿no? Hay que tener también en cuenta, haciendo un paréntesis simplemente de 10 segundos, que la autoridad materna y paterna es esencial para el crecimiento y desarrollo saludables de todo ser humano, ¿no? Volviendo ahora a la respuesta. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando haces, en este primer ejemplo, luego vamos al segundo y luego vamos a hablar de una manera más global. Cuando haces estudios con respecto a por qué los niños no leen, los psicólogos hemos investigado varias hipótesis. Hemos investigado la hipótesis de que el profesor tiene un estilo memorístico de, digamos, enseñanza, y esa hipótesis se cumple simplemente moderadamente. Y de hecho, los profesores que estimulan la memoria de trabajo están estimulando de alguna forma capacidades intelectuales asociadas a la memoria de trabajo, así que no está mal que un profesor pida que los estudiantes memoricen cosas en un contexto particular, por supuesto. También hemos investigado la hipótesis de que digamos, el hecho de que los niños no lean es porque ven mucha televisión, ¿no? Que la televisión además puede ser un factor negativo en cuanto al tiempo de lectura, porque mientras estás leyendo no estás viendo tele y viceversa. Pero hemos llegado más o menos a la conclusión de que los tiempos se pueden combinar, de leer y ver televisión, y de que justamente los niños que leen aparentemente, los adolescentes que leen también, aparentemente tienen una cultura general bastante amplia, producto de justamente también ver televisión. Lo que hemos llegado más o menos a comprobar es que si el padre no lee o la mamá no lee, el niño no va a leer. Entonces, ese es un punto importante. Si el niño no ve a su padre estudiando, no ve a su mamá leyendo, ¿por qué tiene que hacerlo a partir de la recomendación simplemente de un profesor en el colegio? Lo mismo ocurría en este ejemplo del teleférico. Si el niño ve que su mamá es descuidada y ve que su mamá simplemente está whatsappeando en lugar de cuidar de él, entonces el niño no tiene un referente al cual poder imitar. Porque nosotros en psicología sabemos que parte del comportamiento infantil y preadolescente se moldea a partir de la imitación reforzada a un modelo de rol. Lo he descubierto en un excelente experimento, lo hemos descubierto en excelentes experimentos los psicólogos, no solamente a partir de opinar, ¿no? Sino a partir de experimentar para obtener conocimiento, que es una de las mejores formas que nos da una mejor calidad de evidencia al experimento. Entonces, luego tienes el segundo ejemplo. Tienes el segundo ejemplo de una pareja de papás igual en el teleférico blanco que se sube al teleférico después de haber visitado una feria de comida en la Plaza Triangular yendo hacia la avenida Arce. Y también con dos niños, ¿no? Y hasta incluso ves que los niños están, digamos, no sé si mejor educados, pero sí, digamos, responden mejor a la autoridad materna y paterna.
Cuando los chiquitos bien sentados querían pararse para ver, por supuesto, la curiosidad infantil es natural, además en todo mamífero la curiosidad es natural, el papá y la mamá les decían, te vas a poder parar, pero al finalizar, por ahora tienes que estar sentado, y los niños se sentaban. Y los papás les decían, nosotros también estamos sentados, sentate tú también. Y los niños, obviamente, en su tamaño y en su manera de reaccionar, intentaban más o menos sentarse, pataleando, ¿no? Moviendo su cabecita, pero al fin y al cabo sentados, que es para la seguridad de todos los que ocupamos el teleférico. Entonces, ¿por qué utilizo esos ejemplos? Porque yo pensaría que el modelo de rol es esencial. No solamente el comportamiento parte de uno mismo en edades formativas. Los adultos que ya más o menos tenemos algún tipo de experiencia, como bien decían las anteriores generaciones, uso de razón, entonces podemos empezar a decidir, digamos, informadamente a partir de lo que vemos en el entorno. En edades críticas, infancia, preadolescencia, adolescencia, los modelos de rol son esenciales para comportamientos sociales, desde ir al mercado hasta decir buen día o buenas tardes. Entonces, yo pensaría que, y en los aeropuertos y en otras ciudades que he visitado, hay de los dos lados, ¿no? Existen los niños descuidados que van corriendo en el aeropuerto y que sus mamás y papás están cuidando más a las mascotas que a los niños, como también niños que van agarrados del muslo o de la mano de los papás un poquito detrás, ¿no? Esperando a que el papá encare, digamos, el espacio y recién los niños por detrás. Porque el modelo de rol es esencial, Roger. Si los adultos no vivimos, para empezar, vidas de adultos, ¿no? Nadie dice que hay que vivir como uno vive, no, en absoluto, no estamos planteando eso, pero estamos planteando que tenemos que ser adultos moderadamente responsables, porque si no, los niños no van a tener a quién imitar. Y ahora yo quisiera puntualizar algo muy importante en este punto de la imitación. La imitación no es un proceso solamente cultural o no solamente es una idea que la utilizamos para explicar ese tipo de, digamos, comportamiento en edades críticas. El nombre técnico es el apego. El apego es una necesidad evolutiva del sistema nervioso de todos los mamíferos. Los mamíferos naturalmente nos apegamos a figuras de autoridad o a figuras de rol e intentamos imitarlas. Vas a notar que, por ejemplo, incluso los niños imitan las expresiones faciales de sus papás, imitan la entonación en algunas vocales, imitan la postura al momento de sentarse. Entonces, esa imitación está en función de un modelo de rol. Yo creo que hay que trabajar en modelos de rol muy importantes en nuestra sociedad. Por eso comenzaba diciendo de que si este tipo de debate parte de la comunicación, entonces es un gran modelo de rol a ser imitado, el tuyo, no solamente desde la comunicación, sino desde otros ámbitos de conocimiento, porque los modelos de rol podemos, ojalá que puedan en el futuro, plantear las preguntas más importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que en este caso, la principal variable que explica ese comportamiento que tú dices es el modelo de rol. ¿Qué tipo de comportamiento es imitado? No el que imita, sino el que propone el ejemplo para ser imitado, Roger. Y cuando esa autoridad o ese apego o ese imitar no es hacia el adulto próximo, sino es a los otros adultos que están en una pantalla o es al primer cuatecito que aparece en una pantalla. ¿Qué es lo que pasa con una sociedad desde tu visión? O una familia. Si nosotros seguimos el modelo de Bandura, que es el primer científico que ha dado con este tipo de descubrimiento, y posteriormente seguimos otros que se han hecho también en antropología cultural, por ejemplo, o antropología cognitiva, el modelo de rol la imitación del modelo de rol tiene que ser reforzada dentro del núcleo familiar y la imitación también tiene que ser reforzada en un ámbito, digamos, más macro por fuera de la familia. La imitación al modelo de rol es importante, pero no parece ser del todo suficiente. Entonces, lo que pasa también es que si el proceso al cual tú te refieres totalmente existe, y existe en parte porque hay malos modelos de rol en YouTube, en TikTok y en otras plataformas también, por supuesto, pero también existe porque hay una ausencia importante de adultos que quieran convertirse y ejercer verdaderamente su rol de adultos, completamente. Ahora vas a notar, por ejemplo, que hay resultados deportivos importantes en nuestro país, en Copa Libertadores, en la Liga Profesional, que como le va mal a un equipo, aparecen los del otro equipo para molestar a los que les ha ido mal, ¿no? En lugar de promover los valores de su propio equipo.
Vas a notar que los hinchas del equipo que ha perdido, antes de sentirse atacados, antes de ser atacados, perdón, van a ir a atacar a los otros anticipando un potencial ataque. Esa es una manera de vivir la vida adulta desde un punto de vista adolescente eterno. Y si el modelo de rol a imitarse reforzadamente es propuesto por algunas plataformas como TikTok, por ejemplo, ante la ausencia de adultos que quieran ejercer dicho modelo de rol, entonces no hay, o sea, podríamos estar perdidos, Roger. Ahora, te voy a dar algunos números y estudios también que se han realizado en Estados Unidos. Primero, el Global Web Index, el 2022, dice que los adolescentes pasan 9 horas diarias en los dispositivos móviles en Estados Unidos. O sea que se está perdiendo aproximadamente 30% de su vida en las pantallas. Ahora, el Washington Post publicó un estudio alarmante donde dice textualmente que los jóvenes tocan su teléfono un promedio de 2.617 veces al día. Eso es 18,000 veces a la semana y casi un millón de veces al año. O sea, a ver, perdiendo aproximadamente 30% de su vida. ¿Vos crees que realmente toda esta tragedia comunicacional, familiar, cultural, vos crees realmente que los papás están ejerciendo de buena manera este apego, este rol de autoridad y todo ello? Pues parece que no, ¿verdad? Parecería que no. Seguramente los estudios también podrían detallar el tipo de uso, ¿no? Porque si, por ejemplo, asumo que en cierta proporción puede haber, de alguna manera, o podemos esperar de una manera optimista, que exista un uso adecuado, educativo, ¿no? Si, por ejemplo, hay un niño que tiene acceso a Internet, pero que está en una violencia familiar importante y no tiene la suerte de acceder a una educación de moderada calidad, ojalá que se pueda utilizar el dispositivo para, de alguna manera, equilibrar habilidades educativas, de lectoescritura, de razonamiento lógico, ¿no? Debe haber alguna porción mínima en la cual pueda ocurrir este uso adecuado y optimista de los dispositivos, que creo que siempre hay que pensar que las personas podemos tomar las mejores decisiones si nos dan la libertad de hacerlo. Pero, sin duda alguna, también está la otra cara de la medalla, ¿no? Padres y madres que por un momento quieren olvidarse de que son papás y mamás y de que utilizan la tecnología justamente para olvidarse de eso, ¿no? Les pasan el celular a los niños y los niños hacen lo que quieran. Y luego escuchas a las mamás y a los papás decir, es que mi guagua ha cambiado, mi hijo ha cambiado el icono, mi hijo ha cambiado las claves. Claro, porque le has dado el celular, porque querías olvidarte de que eres papá solamente durante media hora o el tiempo que sea necesario, ¿no? Por un lado eso. Ahora, por otro lado, evidentemente, la veracidad de los estudios que tú mencionas, yo creo que no puede ser cuestionada en un tipo el tipo de charla que nosotros estamos teniendo acá. Ahora bien, yo también pensaría lo siguiente, pensaría que si existe ese tipo de frecuencia en el uso de estos dispositivos, eso también nos lleva a pensar de que de alguna forma tenemos que generar una manera cultural de entender de que no podemos seguir pensando que las infancias tienen que ser vividas de la misma forma que se la vivía en el pasado. Tiene que haber algún tipo de progreso y tiene que haber también algún tipo de crítica a lo malo que ese progreso puede acarrear. Pero el avance tecnológico es imparable y el avance tecnológico, no digo del TikTok, de la tecnología en general, ¿no? Exceptuando, por supuesto, algunos elementos sin duda, el avance tecnológico va siempre en favor del progreso humano y va siempre además en favor de nuestras capacidades cognitivas. Entonces, yo creo que cada generación va a decir que su infancia ha sido la mejor que todas las generaciones han podido vivir, ¿sí? Pero aquí hay un punto importante, ¿no? Puede haber progreso y puede haber una visión optimista que creo que la podemos discutir también, pero lo que sí realmente se está perdiendo con las cifras que tú mencionas es el desarrollo psicomotor en cuanto a juego corporal. Eso sí se está perdiendo. Es decir, la capacidad de nosotros como mamíferos y, digamos, como miembros de una familia grande, que pueden ser los primates, por ejemplo, de jugar con nuestro cuerpo, de transpirar, de transmitir
miradas, de transmitir, por ejemplo, movimientos, la capacidad de movernos, el placer del movimiento, el potencial de poder armar nuestras estructuras cognitivas y afectivas a partir del juego. De hecho, el juego también tiene mucho que ver con el desarrollo moral de los individuos, ¿no? Esa capacidad de desarrollo psicomotor a partir del juego de nuestro cuerpo sí se puede estar perdiendo a partir de las cifras que tú mencionas. Entonces, podemos decir que hay un desarrollo tecnológico importante y optimista, pero ese desarrollo no puede ir, digamos, el precio para pagar ese desarrollo, Roger, no puede ser la ausencia de juego corporal. Los niños tienen que jugar y tienen que rasmillarse y tienen que transpirar y tienen que llorar y tienen que interactuar entre ellos. Entonces, el precio de utilización de esa tecnología no puede ser simplemente, no puede ser pagado ante la ausencia del juego. Ahora, también hay un punto importante en este momento, que quizás simplemente es un paréntesis, ¿no? Coincido con el criterio de varios profesores de psicología de la ciudad de La Paz en especial, eh, donde se entiende, coincido plenamente, de que tenemos una generación de papás moderadamente jóvenes que a toda costa quiere evitar el sufrimiento de sus hijos, a toda costa. Y seguramente esa intención también se refleja en padres moderadamente jóvenes de 50, 55 años también, que quieren evitar el sufrimiento de sus hijos a toda costa. Por eso se meten a criticar a los profesores universitarios, por eso van a reclamar a las universidades, por eso justifican la irresponsabilidad de sus hijos y vas bajando el rango de edad de sus hijos y por eso se meten en el colegio a criticar al profesor y por eso, porque no quieren que su hijo se rasmille, sufra, llora, es preferible que juegue en un silloncito con su dispositivo enfrente de su cara. Entonces, si Wow. combinas las dos cosas, ¿no? La falta de acceso a ese juego corporal que nos desarrolla, que nos permite desarrollarnos en términos psicomotrices, junto con esa intención bien de padre millennial, por ponerle un nombre, de que el hijo no sufra, entonces tienes, esos dos factores pueden explicar de alguna forma las cifras que tú acabas de decirnos. Increíble, y tal vez yo me incluyo también en esos parámetros, porque sí, muchas veces hemos caído en ese error de, bueno, tenerlo a nuestro hijo, a nuestra hija como cristal, ¿verdad? Que no les pase nada. Por favor, guaguita, quédate ahí nomás. No te me caigas, no te me rasmilles, no hagas este deporte que es muy peligroso, todo. Y creo que las consecuencias se lo ven a mediano y largo plazo, porque si tú le dices al niño, tú bien lo sabes también esto, ¿no? No constantemente, ese no se vuelve una normalidad, ¿verdad? Se vuelve una normalidad y entonces cuando encara a una sociedad donde tiene que trabajar, donde tiene que esforzarse, donde tiene que sacrificarse, donde tiene que sufrir también, pues ese no le va a retumbar toda su vida, toda su existencia, ¿verdad, Marcelo? ¿Es así? ¿O me Yo equivoco? creo que sí, no, yo creo que sí. La excesiva protección por parte de los papás es también un tipo de violencia intrafamiliar, ¿no? Hay distintos tipos de violencia intrafamiliar y este tipo de violencia, que es la sobreprotección, es un tipo de violencia más sutil, pero violencia al fin y al cabo. Me pongo a pensar de que las universidades, tanto estatales como privadas, en ese punto no estamos haciendo mucho. Estamos simplemente prolongando un estadio de adolescencia perpetua en nuestros estudiantes y no estamos ayudándoles a que se conviertan en adultos, mucho menos, digamos, en adultos realmente profesionales con todo lo que esa palabra significa. Prolongamos la adolescencia de nuestros estudiantes simplemente porque hay un sistema educativo que en lugar de promover el acceso a una adultez saludable, castiga al profesor que es exigente, castiga al profesor que es riguroso, prolongando, como te decía, esta adolescencia perpetua. Entonces, es un problema bastante grande, ¿no? Con varias estructuras a poder analizar. Pero también hay un punto, digamos, que tú lo tocabas y yo lo quisiera ampliar también un poco. Um, es importante considerar de que el mundo va a exigir de esa persona altos niveles de resiliencia, de adaptación y sobre todo de contribución. Cuando prolongamos la adolescencia de nuestros adolescentes sin darles el acceso a una vida adulta moderadamente saludable, les
castramos la posibilidad de que puedan luchar por su proyecto de vida y por un propósito de vida. Y esta variable, Roger, es muy importante, porque el propósito de vida es uno de los elementos psicosociales que más nos protege en una época post-pandémica y en una época de hiperconectividad digital. El propósito de vida, así como tú estás encontrando un propósito importante en tu campaña, en los viajes que haces al exterior, y ese propósito puede ser criticado por algún sector, pero por otro lado ese propósito puede inspirar a muchas personas a mejorar su propia misión. Ese propósito se obtiene intentando que las personas accedan a la vida adulta, no protegiéndolas constantemente. Entonces, ese no que tú decías tiene esa consecuencia más grande, impide que las personas podamos construir un propósito que nos justifique levantarnos cada día, lo cual a su vez tiene implicaciones terroríficas en cuanto a procesos de elección de pareja, profesión, trabajo, etc. Entiendo, y me hace recuerdo cuando yo leía un poco sobre la historia griega, la filosofía griega, Aristóteles sobre la política, cuando dicen también que el hombre en sí es político, ¿verdad? Yo cómo entiendo esa idea. Entiendo que cuando tú eres adulto, debes tener la capacidad y ya debes estar nutrido para orientar a una sociedad, para orientar a tu gente, a tus niños, a tu familia. Pero si cuando eres niño y eres adolescente, te cambian los valores, te destruyen desde si quieres hablar de TikTok o si quieres hablar antes desde la televisión o si quieres hablar de las malas decisiones de los padres, vos llegas o tienes un tardío para ser adulto. Entonces ya no haces política y ya no orientas a tu sociedad, ya no nutres a esa sociedad, no nutres a esa comunidad. Entiendo de esa manera también, ¿verdad? Totalmente, porque como te comentaba hace unos minutos atrás, una idea que nos va a permitir, digamos, entender la globalidad de este concepto es el cuento de Peter Pan. Peter Pan es una especie de, digamos, rey pequeño en su cuento, pero al final de cuentas es rey de nada porque no puede decidir sobre su propio futuro. Puede volar y de alguna forma es valiente porque se enfrenta al capitán Garfio y tiene gente que lo admira, pero va a seguir siendo adolescente durante toda la vida. No va a poder tener un nivel de aporte y de contribución tan grande como lo pudo haber tenido si es que hubiese decidido dejar de ser adolescente. Entonces, la capacidad de contribución a nuestra sociedad está obviamente en función de nosotros vivir una vida responsable y una vida que nos permita, como dice muy bien Jordan Peterson, trascender nuestro propio sufrimiento para poder construir nuestro propósito de vida. Suenan como palabras lindas, son palabras muy lindas, pero lo que pasa es que ese mensaje está comprobado desde experimentos clínicos en psicoterapia, entonces es un mensaje muy funcional y muy científico. Vamos a recaer un poquito también y quiero hablarlo contigo porque eres la persona adecuada para ello. Mira, yo entiendo que, y se ha entendido así desde la teoría de la comunicación, a ver, la pantalla, ok, la pantalla en sí, ¿qué es lo que pasa con la pantalla? La pantalla discrimina, ¿ah? Discrimina lo que pasa en la realidad, o sea, porque yo extraigo algo que quiero o transmito lo que quiero, ¿verdad? O sea, en ese rectángulo, el que maneja, el que tiene el control, va a decidir qué va a transmitir a los otros, a los que van a ver. Y el que recibe esa información, el receptor, pues lo va a tomar como algo real. O sea, es verdad, pero en sí no lo es. Podemos hablar de posverdad si quieres, podemos hablar de este posmodernismo o más que todo posverdad, ¿verdad? O sea, lo que es verdades a medias. Y esto hablaba, mira, hace 100 años atrás hablaba, por ejemplo, Harold Laswell con la aguja hipodérmica, ¿no? Que inyectaba la información, o sea, por los medios de comunicación se inyecta la información y eso es verdad, no se puede decir nada. Entonces, ¿quiénes manejan esto? Es lo importante, porque después el mensaje no es tan importante, porque eso va a llegar y va a penetrar en los otros. Los mismos
nazis hicieron eso, o sea, construyen una realidad en cuanto a esa pequeña pantalla, si quieres, cuando hacían sus documentales o el cine en sí, o por la radio, eligen muy bien el mensaje para construir un totalitario mundo donde ellos solamente tienen el control. Ahora, yo me voy a eso de la pantalla. ¿Qué es lo que están viendo ahora nuestros niños en TikTok? ¿Ah? ¿Qué es lo que están, o tú qué crees lo que más ven los niños? Dejando de lado lo educativo, porque yo sé que, a ver, hay parámetros buenos y parámetros malos, yo entiendo. Lo que es educativo, perfecto. Yo no lo critico porque no tengo ni siquiera la potestad, porque si es educación, yo lo valoro y eso no tiene discusión. Yo digo a lo negativo, a esto de que se generan totalitarismos, se genera una hegemonía de un discurso X. Por ejemplo, muchos ismos empiezan a aparecer. Feminismos, LGBTismos, indigenismos y todo ello. Y generan esa confusión en el niño, en los adolescentes, que se lo toma como verdad. ¿Es un problema? Yo creo que sí. Yo no tengo miedo a decir lo que creo que es un problema, porque se basa en medias verdades. Y si tú le mientes al niño o le haces una trampita, obviamente el niño va a ir desconcertado por el mundo, porque en algún momento va a encontrar la verdad. Y cuando encuentre la verdad, va a tener que decidir si realmente eso es verdad o no es verdad. Y cuando un padre se acerque a decirle, va, che, mijita, esto es la verdad, esta es la realidad, entra en una confusión y empiezan los conflictos. Empieza la desintegración total de la familia o entre hijo y padre. Así yo lo veo. ¿Tú cómo lo ves? Discúlpame si me he tomado un poquito de tiempo. No hay problema. Es de la pantalla y todo ello. Sí. Yo pensaría que uno de los principales factores que sustenta tu razonamiento es el interés que tienes en la mantención de la familia como núcleo verdadero de nuestra sociedad. La familia que podemos denominar tradicional o los otros tipos de familia que pueden existir por cualquier tipo de razón migratoria o de muerte biológica, cualquier tipo de razón, la familia es completamente esencial para el crecimiento de nosotros como seres humanos y para nuestra capacidad de poder hacer realidad nuestro proyecto de vida, ¿no? La familia. O las personas que hayan jugado el papel de familia, si es que existe algún tipo de circunstancia que haya impedido que nosotros conozcamos a nuestros padres biológicos o haya impedido que hayamos sido criados por ellos. Entonces, la familia es esencial en cuanto a su protección y en cuanto a su reproducción. Uno de los elementos más malignos de la izquierda es su intención de poder eliminar la familia para que no exista propiedad privada, lo cual es bien planteado por Marx, por Engels y por los teóricos de esa ideología pseudocientífica que es el marxismo, ahora mismo en estos tiempos posmodernos. Entonces, coincido plenamente en que hay que defender a la familia y además hay que impulsar, digamos, la gran importancia que tiene como un núcleo reproductor de los mejores valores y de las mejores costumbres y de los más altos objetivos que tenemos como humanidad, ¿no? La familia. Y uno de los elementos más negativos del posmodernismo es la negación de la verdad científica. El posmodernismo puede tener algunas ventajas, dependiendo también de qué autores uno lea y dependiendo de qué postura uno tenga al momento de leerlos, ¿no? Una de las posibles quizás ventajas del posmodernismo es que nos invita a cuestionar la autoridad, que creo que de mejor manera lo hace el liberalismo que el posmodernismo, ¿no? El cuestionamiento a leyes malas, el cuestionamiento a autoridades ilegítimas, que es mucho mejor hacerlo desde una postura liberal, por lo menos hasta donde yo entiendo el término, que es de una postura posmoderna. Pero en general el fenómeno del posmodernismo lo que ha generado es una división mucho más profunda en el núcleo familiar, porque el posmodernismo es una versión, digamos, un poco antojada y un poco, digamos, desabrida y deslactosada del pensamiento marxista industrial post-revolución industrial justamente, ¿no? Entonces, yo creo que esas medias verdades que tú has sido muy diplomático en plantearlas, que entiendo también la intención de tu afirmación. Esas medias verdades están fundamentadas en ideas posmodernas como que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y ambas verdades valen, ¿sí? Están fundamentadas en el hecho de que todas las opiniones
tienen la misma validez. Evidentemente hay que escuchar todas las opiniones tienen que ser escuchadas, pero no todas las opiniones valen exactamente lo mismo una que otra. Y uno de los principales peligros, además del posmodernismo, es que al insertarse fundamentalmente en la academia, se ha apoderado de un medio de reproducción cultural de ideas de una manera quizás peligrosa y dictatorial. La mejor expresión del posmodernismo en nuestro país es la corrección política y la presencia muy importante de pseudociencias en el ámbito de la psicología. La corrección política en el ámbito de la psicología es censuradora y autocensuradora, y seguramente en otros ámbitos también, pero en especial en el ámbito de la psicología, es autocensuradora de la verdad científica o de una aproximación a dicha verdad. Y una de las consecuencias también del posmodernismo en el ámbito académico, como te comentaba, es la presencia total de posturas pseudocientíficas como inteligencia emocional, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, pedagogía 3000, etcétera, ¿no? Que ya son ejemplos que parecerían extremos, pero que en la docencia y en la práctica educativa se los puede apreciar. Entonces, yo pensaría, Roger, que la negación de la verdad es más un artefacto cultural, ¿no? Para promover ideas totalitarias. Porque si realmente los posmodernistas quisieran debatir, no se encerrarían en autores clásicos como Derrida o como Foucault. Claro. Debatirían con investigaciones etnográficas de una validez científica alta. Entonces, creo que son ideas que hay que combatirlas desde un punto de vista pacífico, pero firme. Claro, porque les conviene, o sea, les conviene. Si se van, digamos, al campo que tú ofreces, pues creo que se empezarían a diluir sus ideas, porque hablan de Derrida, de construcción, Foucault, poder, ¿no? Todo es poder, en todo lado es poder, uno con el otro. Entonces, creo que se les complicaría y obviamente recaen en ello porque es fácil su discurso también. Quiero tomar un poquito el tema del marxismo que tú incorporabas. Mira, hay muchos que hablan sobre el error sobre el término marxismo cultural. Lo entiendo que podría ser un error, pero creo que es fundamental ingresar en ese término porque claramente dice en el manifiesto comunista, si ustedes lo pueden leer, creo que son 114 hojitas, muy pequeñito, pueden leerlo, donde plantea la irrupción y la destrucción entre los otros, ¿verdad? Primero, a ver, proletario contra el burgués, hombre contra mujer, ahí lo dice y nadie se pone a pensar todos hablan desde lo económico, desde la plusvalía y todo, pero ahí claramente cuando incorpora hombre y mujer, familia, ya se está involucrando en lo cultural, ¿verdad, Marcelo? Entonces, el término creo que es correcto. Ahora, esto también yo lo traslado, puede parecer algunos han dicho hasta ridículo en muchos casos, pero qué bueno que sea así, porque si yo estoy planteando algo ridículo, quiero que me lo refuten y que me lo digan. Pero yo creo que esto del marxismo cultural está siendo trasladado también gracias a esta base de aplicaciones donde es muy fácil ingresar este mensaje, porque todo es una maravilla. ¿Quién no quiere igualdad? Todos felices levantan la manita. ¿Quién no quiere proteger a una mujer? Por Dios. Claro. ¿Quién no quiere proteger? Pero como empiezan a amalgamar las palabras, utilizarlas a su favor, para después deconstruirlas, que digamos no sería el término correcto, sino destruirlas, las palabras. Por ejemplo, empatía ya no es empatía como nosotros la entendíamos. A ver, deconstrucción es deconstrucción entendida por ellos, pero no se animan a decir destrucción. Entonces yo creo que el caldo de cultivo está en esa pantalla. Y claro, imagínate, ¿quién maneja TikTok o dónde se ha creado TikTok? ¿Y quién tiene la información? Chinos. ¿Quiénes van a financiar o quiénes están financiando próximamente mucho más a la Agenda 2030? Los chinos.
El gobierno español, feminista, gobierno feminista, ellos se dicen gobierno feminista. Los progres de Estados Unidos, porque después te empiezan a decir, no, te empiezan a decir, bueno, tú estás del lado de Estados Unidos y odias a los chinos, pero nada que ver. Hablemos de política, de los políticos, el pueblo chino. Yo tengo amigos chinos que son una maravilla. Están aquí porque han escapado de ese régimen. Exactamente, así es, así es. Porque escapan de allá, entonces están aquí, todos son buenos tipos. Claro, pues son buenos tipos. Y ellos te dicen, bueno, allá yo no, yo quería hacer una empresa, bueno, pero el gobierno me dice que no continúe haciendo esto o lo otro, o me quita la información, o me dice cuántas personas tienen que trabajar, cuántos tienen que hacer algo, cuántos no pueden hacer algo. Entonces, yo hago ese análisis profundo porque entiendo que existe un peligro muy claro, que quieren con la Agenda 2030 que todos seamos ciudadanos del mundo. La Agenda 2030 en sus letras pequeñitas, como se dice claramente que todos vamos a ser ciudadanos del mundo. O sea, nuestra autonomía, nuestras soberanías, que ya se han destruido porque se inventan una ley X o un acuerdo o una normativa y claro, como es del mundo, todos deben aceptarlo. Entonces nos destruyen políticamente, culturalmente y nadie ha votado por ellos. Yo no he votado por el cuate que domina la ONU. Yo no he votado por el cumpa que está generando la Agenda 2030. ¿Qué es lo que pasa, querido Marcelo? Chao democracia, ¿verdad? O sea, yo voto por Arce, por Camacho, por no sé, por Yanin. No importa, porque ellos se van a tener que regir a esa Agenda 2030, a la ONU, un lineamiento total. Entonces, imagínate el caldo de cultivo que repercute en esa pantalla, pequeña pantalla, porque quieren que los niños sean los próximos votantes de ellos. Sí, Roger, has tocado temas muy interesantes. Mira, para empezar, yo creo que el marxismo es una pseudociencia falsa, obviamente, que asume elementos erróneos con respecto a la naturaleza humana. Asume que los seres humanos no podemos innovar, no podemos crear, no somos dueños hasta cierto punto de nuestro propio destino y entiende en la lucha de clases y no en el mejoramiento personal la posibilidad de ascender en las jerarquías sociales que los seres humanos hemos creado. Me parece que su aplicación siempre va a ser peligrosa y además es una manera violenta, ¿no? Son medios violentos que siempre se han tomado en cuenta para que se han aplicado más bien para imponer esta ideología, además reproductora de pobreza y de miseria, completamente. Ahora, yo creo además con respecto a esta Agenda 2030, y antes de hablar de ella, coincido plenamente en lo de los ciudadanos chinos. Yo tengo amigos, conocidos y amigos de mi maestría y también de mi doctorado de esa nacionalidad, que justamente no quieren volver a ese país, que intentan establecerse en los países de recepción, o que en el peor de los casos quieren volver, pero con un grado académico que les permita trabajar un tiempo y volver a irse, porque no quieren quedarse o porque inclusive intentan que sus familias también salgan, dependiendo, por supuesto, de las circunstancias personales de cada uno. Ahora, yo también creo que hay un punto muy importante que tú mencionabas y creo que ningún tipo de plataforma está creada sin el interés económico de sus creadores, que está perfecto que lo tengan, y también sin el interés político de sus promotores, ¿sí? Entonces, y ahí seguramente puedes encontrar una muy buena fundamentación a la campaña que estás realizando. La fundamentación que tú mismo, perdón, la has dicho, de el adoctrinamiento, creo que es la palabra más adecuada, porque no es convencimiento, el adoctrinamiento a los futuros votantes, ¿sí? Que es una de las cosas que sin ni siquiera TikTok, pero en TikTok también seguramente tú lo puedes ver, sin TikTok, digamos, se hace en las escuelas estatales en Latinoamérica, ¿no? Se adoctrina a las personas para que los votantes piensen desde edades tempranas de que la única manera de desarrollarnos es el Estado, de que los empresarios privados son malvados, de que el éxito económico tiene que estar sancionado,
de que, y ahora mismo se adoctrina a las personas en medios estatales, de que los varones somos absolutamente malvados, somos potenciales violadores, somos maltratadores en potencia, de que las mujeres por elementos biológicos de su propia naturaleza son seres automáticamente oprimidos y seres que deben luchar en contra de la opresión masculina a partir, por supuesto, valga la aclaración, de medios marxistas. Entonces, Sí. yo creo que ese adoctrinamiento es bueno denunciarlo, porque, por ejemplo, mira, deja que te cuenta, permíteme, perdón, que te cuente algo. Ha habido una polémica muy grande antes de que yo venga acá a estudiar a Suecia con respecto al desayuno escolar de algunas escuelas justamente en una ciudad de Bolivia, ¿sí? El desayuno escolar. Algunos papás se quejaban de que las escuelas no les estaban dando desayuno escolar a sus hijos, ¿no? Y decían, pedimos un mejor desayuno escolar. Con todo respeto, yo opinaría de que el desayuno del niño es responsabilidad del papá, no es responsabilidad del Estado. De que no puedes darle al Estado la responsabilidad de educar a tu hijo, ¿no? La escuela estatal le enseñará habilidades matemáticas y de razonamiento que le permitan hasta cierto punto establecerse como ciudadano más o menos funcional. Pero el hecho de que vayas a pedir desayuno escolar, cuando eso refleja para mí que no tienes la responsabilidad necesaria como para cocinar desayuno para tu propio hijo. Y sobre todo refleja la tiranía, digamos, ideologizada de estas personas de pedirle al privado que pague por su propia necesidad individual, ¿no? Es, digamos, tú tienes tu hijita y dices, entonces, el Marcelo con su trabajo privado tiene que pagar el desayuno de mi hija y sin ningún tipo de proceso que permita que yo esté convencido de que está bien que con mis impuestos le pague el desayuno a una niña. Eso también es importante. Este tipo de apoderamiento de la educación que hacen estos procesos totalitarios reproducen este tipo de votantes zombies, ¿no? Son ideas zombies que siguen vigentes y que además trasladan en nuestra cultura medios violentos de coerción del comportamiento individual, porque en Bolivia los que pagamos impuestos no tenemos la menor posibilidad de decidir en qué se gastan nuestros impuestos. Obviamente, ni mucho menos decidir cuánto queremos pagar, ¿no? Simplemente tenemos que pagar y dejar que los políticos decidan en qué gastar. Los políticos pueden decidir gastar en sus propios celulares o llevarse el dinero en forma de dietas. Una vez he trabajado en la ciudad de Colquencha, me han llevado a dar una charla ahí y he conocido un niño muy interesante que se llama Mourinho, así se llama el niño, muy interesante. Curioso como ninguno, explorador, hemos tenido una excelente relación, tengo una foto con él y a mí me gustaría, Roger, que los impuestos que yo he pagado en esa gestión se vayan a Colquencha o a Chayapata o algún pueblo de mi propia, digamos, preferencia, ¿por qué no? Al pueblo de mi Sí, abuelo que es Sudáñez o al pueblo de mi abuela que es Tarabuco, que yo exacto. pueda decidir en qué se gasta mi propio dinero, en lugar de que el político se lleve mi dinero y en lugar de que el político, aparte de llevarse mi dinero, él decida cómo se gasta la riqueza que yo genero. Entonces, pero estos procesos, ese es mi punto, estos procesos son defendidos por ciudadanos que lamentablemente han sido adoctrinados desde que son niños, en especial, digamos, escuelas que dependen del Estado, para entrenar ese tipo de pensamiento tiránico y, digamos, que impide un debate serio sobre estas cuestiones. Evidentemente, los, yo creo que la educación ahora y antes también ha sido utilizada por los políticos para votantes de esos políticos, o sea, para la perpetuidad de esos políticos. Uh -huh. Y eso es un gran problema, porque continúa y quieren seguir perpetuándose. Pero ahora le añaden toda esta Agenda 2030 porque les conviene. Porque, a ver, yo te voy a leer algunos puntos de la Agenda 2030 que lo tengo aquí. A ver, primero, ¿qué es la Agenda 2030? Para que tal vez algunos no la conozcan. Es la Agenda 2030 es para el desarrollo sostenible. Mira, de bonito que se escucha. Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Objetivo 1, poner fin a la pobreza. Objetivo 2, hambre y seguridad alimentaria. Objetivo 3, salud. Objetivo 4, educación. Objetivo 5, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Objetivo 6, agua y saneamiento.
A ver, lo primero que te voy a decir, y me parece súper chocante, yo tengo una hija, mujer, hijita. Cuando yo leo que una institución o una agenda internacional dice que va a empoderar a la mujer, me le está limitando o le está diciendo a mi hija que ella no es poderosa, que ella es una incapaz. O sea, yo no voy a permitir que esas palabras lleguen a mi hija y que me la conciban como una mujer que por ser mujer es víctima o que por ser mujer tiene que empoderarse. Para mí eso es una barrabasada. Para mí esa es una barbaridad que no se puede callar, estimado. ¿Cómo puede ser que a las mujeres, con el discurso de igualdad, me las lleven a ser infantiles y a ser niñas eternas? A estar siempre protegidas por un Estado, a ser protegidas por una agenda mundial. O sea, ¿quiénes se creen? Déjenme protegerla a mí y déjenla que ella sea lo que es, una mujer fuerte por ser mujer, una mujer que ahora en este mundo puede hacer lo que quiera, puede ser astronauta, puede ser futbolista, puede ir a la UFC y pelear con otra mujer a los puñetes, porque lo pueden y solo depende de ellas. Entonces los verdaderos odiadores de la mujer son ellos, porque las limitan con ese discurso. Pero como incorporan la igualdad, no entienden que para la igualdad, si se quiere igualdad, se necesita violencia. Y lo que ellos generan con todo esto es violencia. Es violencia en contra de la mujer, en contra del varón, en contra de las familias, si quieres, diversas, y en contra de toda una sociedad que quiere vivir en paz y que se quiere complementar el uno con el otro. Mira, yo creo que aquí podemos comentar dos elementos. El primer elemento es realmente un elemento negativo. Una de las mejores formas que, entre comillas, se puede encontrar para empoderar a cualquier tipo de colectivo que se autoconsidere marginado o desempoderado, ¿no? Mujeres, personas con capacidades especiales, varones de alguna etnia en específico, lo que tú prefieras. Una manera muy fuerte de manipulación es el hecho de cultivar el resentimiento, el hecho de inventarse enemigos. Y ese estado perpetuo de resentimiento durante toda la vida motiva acciones violentas. Entonces, esta manera que tú dices que existe, en parte tiene esa intención, ¿no? Generaremos un conjunto de ciudadanos resentidos, resentidos con el abuelo, resentidos con el padre, resentidos con los profesores, resentidos con los varones, de tal forma que lo que nosotros les ofrezcamos solamente sea posible a partir de su voto para nosotros, de tal forma que nosotros seamos los mesías que hagamos que sus ansiedades o que sus nerviosismos o que su resentimiento adquiera forma de ley. ¿Sí? Entonces, ya no puedes ver a alguna chica en la calle, no puedes piropearla porque es un acto de violencia sexual, que hay que distinguirlo muy bien de otros actos de violencia sexual reales y tangibles con implicaciones clínicas también. Entonces, yo creo que sí hay un caldo de cultivo que combina resentimiento junto con una manera maligna de entender el mundo. Entonces tienes ese tipo de adoctrinamiento del cual hablábamos hace un momento para colectivos supuestamente desempoderados o, digamos, poco protegidos. Pero también hay un punto, obviamente positivo, no de la agenda, ¿no? Sino positivo desde el punto de vista de nuestras mujeres. La gran mayoría de clientes que yo he atendido en mi práctica profesional en La Paz han sido mujeres. Y no vale la pena, por supuesto, ni mencionar nombres ni mencionar casos, por supuesto. Pero la gran mayoría han sido mujeres, ¿sí? Y mujeres cuyo dolor era real, ¿no? Lo primero que hay que hacer seguramente en psicoterapia es respetar el dolor de las personas. Y al momento de respetar, lo que quiero decir es pensar que si uno está o no preparado para poder lidiar clínicamente con ese dolor. No solamente ser empático con el dolor, no solamente decir, yo te acompaño en tu dolor, no solamente eso, sino pensar si uno tiene la capacidad profesional o madurativa de poder ayudar a esa persona a afrontar ese dolor. Y cuando les propones a nuestras mujeres en Bolivia afrontar
el dolor o construir su propósito de vida son las más valientes de toda Latinoamérica. Nuestras mujeres en Bolivia, las pacientes que yo he tenido, son las más valientes, incluyendo excelentes mujeres que trabajan en el ámbito académico, en la Católica, en la UPB, en la UNSA, excelentes mujeres para construir su propósito de vida y excelentes mujeres para afrontar los estresores diarios de la vida cotidiana. Entonces, yo creo que no es, yo creo que va contra la naturaleza real de los seres humanos asumirnos o presumirnos más bien como seres totalmente indefensos, como seres que no vamos a poder lograr nada en la vida. Y también este tipo de, pensamiento cala muy bien en países de un discurso derrotista ampliamente difundido culturalmente como es el nuestro. En Bolivia se han difundido discursos derrotistas desde básicamente, me animaría a pensar, la revolución del 52, donde en el colegio se nos ha enseñado a pensar de que como hemos perdido la guerra del Pacífico, como hemos perdido la guerra del Chaco hasta cierto punto, y como no tenemos representantes bolivianos en el exterior que nos haga sentir orgullosos de ser bolivianos, entonces el boliviano ha nacido para perder, el boliviano ha nacido impotente, el boliviano ha nacido con la espada de Damocles encima de nuestra cabeza, con un cartel grande que dice nacido para perder. De hecho, por ejemplo, esa es la razón por la cual en el mundo de la psicología no estudiamos el éxito, no estudiamos el éxito de la selección que ha ido al 94 a jugar el Mundial, no estudiamos el éxito de la selección boliviana que ha salido subcampeona en 1997 de la Copa América ante el Brasil de Ronaldo, no estudiamos el éxito de nuestros campeones mundiales de bike riding para niños, no recuerdo el nombre específico del deporte, ¿no? Pero es un deporte que se hace en moto, por ejemplo, para niños y para adolescentes. Entonces, una de las razones, por ejemplo, que yo encuentro en mi profesión de que no estudiamos el éxito es justamente porque tenemos una mentalidad bastante derrotista y me incluyo, por supuesto, también en ello. Entonces, si vos juntas todos esos elementos, incluyendo un discurso derrotista con respecto a la existencia propia del boliviano, tienes una gran aceptación de estas ideologías del mal que nos hacen sentir bien solamente a partir del alivio de un posible reglamento para aliviar nuestra ansiedad. Y te repito, en términos de mi propia práctica clínica, las mujeres que he atendido, sin excepción todas, las que he atendido prolongadamente o solamente en una sesión, han demostrado ser tan valientes de poder no solo afrontar su propio sufrimiento, sino de intentar construir un proyecto de vida responsable y digno para ellas. Marcelo, te agradezco mucho por tu tiempo, tu amabilidad. Nos hemos charlado, como dirían, 1 hora y 10, 12 minutos Bueno, aproximadamente. Ha qué estado bien. muy, muy linda charla. Voy a poner estos mensajes que son nuestros auspiciadores y Claro volvemos que con sí. la última parte, que va a ser 2 minutitos para ya tal vez eh, hacer un cortito y pequeño análisis de la hipótesis que yo te planteaba. Si seguimos así, la comunicación interpersonal va a desaparecer. Me lo respondes después de estos pequeños anuncios, estimado Marcelo. Claro que sí, amigo. O nervios al hablar o comunicarte con los demás, entonces estos cursos son para ti. aprenderás oratoria, liderazgo y coaching de forma práctica y dinámica en nuestras clases de La Paz y el Alto. Cursos para jóvenes y adultos. Aprende con los mejores. Ven, te esperamos porque oratoria es idea. Ahí está, mi estimado, nuestros auspiciadores que confían en nuestro espacio. Entonces, estimado, vamos a tu análisis, a tu último comentario en función a esa hipótesis que tenemos. Y bueno, y tu mensaje, tu último mensaje sobre la campaña y sobre todo lo que hemos hablado, que es extenso. Gracias.
Dale, querido Roger, en primera instancia, felicitarte. Los auspiciadores que tienes me hace pensar que la iniciativa privada es una de las mejores maneras de poder cambiar el mundo. Tú no dependes de ningún tipo de subvención ni de ningún tipo de favor en instancias políticas. Estás intentando hacer lo mejor que puedes con los recursos disponibles que tienes. Entonces, esa labor tiene que inspirar a gente de tu profesión directamente y otras profesiones, digamos, moderadamente cercanas, ¿no? La posibilidad de ejercer acción empresarial para poder mejorar nuestra calidad de vida. Empresario es cualquier persona que intenta disminuir la pobreza que es el estado natural de las personas. Siempre hay que tener en cuenta que los empresarios, no necesariamente con la palabra empresario hablamos de Elon Musk o de, por ejemplo, Mark Zuckerberg. Hablamos de cualquier persona que intente salir adelante por sus propios medios, estableciendo relaciones de intercambio a partir de su talento, de su propia habilidad. Todos somos empresarios. Entonces, excelente, Roger, muchas felicidades. En segunda instancia, estaba pensando mucho acerca de la hipótesis que tú has planteado. Una hipótesis muy bien fundamentada en estos 4 pilares que seguramente otros profesionales, al igual que yo, podemos ayudar tanto en la crítica como en su enriquecimiento, y tú vas a tomar las decisiones pertinentes más adelante. Yo creo, Roger, que la comunicación interpersonal no va a desaparecer por el hecho de que tenemos un cerebro diseñado para poder comunicarnos corporalmente, personalmente. Pero quizás la comunicación interpersonal va a disminuir a niveles de bajísima calidad y uno se va a preguntar en ese momento si no es mejor que realmente desaparezca, ¿no? Si no cuidamos la comunicación interpersonal en los digamos, parámetros que tú nos estás explicando, pueden haber peligros importantes, ¿no? Uno de los peligros más importantes de tener una comunicación interpersonal de baja calidad es que ya no vamos a poder reconocer autoridades buenas que nos impulsen en nuestro crecimiento de autoridades malas que nos quieran manipular y que busquen su propio beneficio. Yo tengo la suerte de que cuento acá en la beca de la cooperación sueca con excelentes tutoras, tanto en Bolivia como en Suecia. Y esas 2 tutoras, personas mayores que yo, que se comportan en algún momento inclusive como mis hermanas mayores, buscan completamente la comunicación interpersonal. De hecho, mi tutora de Bolivia, a un compañero y a mí, nos ha venido a ver acá unos días, desde Bolivia hasta Uppsala, ni siquiera hasta Estocolmo, hasta Uppsala. ¿Por qué? Porque seguramente ella valora mucho más la comunicación interpersonal que solamente, digamos, la comunicación que estamos teniendo como ahora, digamos, solamente en términos digitales. Ha venido a vernos, ha venido a palpar nuestra realidad. Porque yo entendería de que si no hay ese tipo de comunicación interpersonal, no vamos a poder distinguir autoridades buenas, como las que, gracias a Dios, me supervisan mi trabajo, de autoridades manipulativas o con intenciones malignas, por un lado. No, por otro lado, no vamos a poder disfrutar de el esfuerzo que otras personas han hecho por construirnos y por vernos exitosos. Cuando un papá nos agarra, nos toca, nos besa, una mamá, por supuesto, también, claro que sí, nos eleva en el aire, nos dice que está orgulloso o orgullosa de nosotros, nos pregunta si hemos comido, nos pregunta si nos está yendo bien. Ese tipo de comportamiento construye una sensación de logro que a la larga es inolvidable y que a la larga nos impulsa a nuestro propósito de vida. Entonces, una de las realizaciones de los insights más importantes que como personas adultas jóvenes podemos tener es darnos cuenta de la felicidad total de las personas que nos quieren cuando nos va bien. Tú vas a sentir eso cuando a tu hijita le vaya muy bien y vas a sentir eso cuando tu hijita empiece a crecer y tu hijita a la larga va a darse cuenta de qué lindo es tener un papá que se haya alegrado de lo que a mí me ha ido bien. Y esa comunicación directa, humana, además genuina, se la tiene que hacer de manera corporal y obviamente presencial. No solamente, en condiciones por supuesto normales, no solamente a partir de, digamos, plataformas digitales. Entonces, la comunicación interpersonal quizás no se pierda, pero puede disminuir a niveles tan críticos en su calidad que realmente sea preferible solamente tener una comunicación digital, ¿no? Y sí, puedo cerrar con 2 puntos. El primer punto, para cerrar en este punto justamente de el TikTok, es que yo creo que
Sin duda, la libertad de las personas es una de las mejores maneras para poder decidir con respecto al uso de cualquier dispositivo tecnológico. Pero esa libertad, junto con su decisión, tiene que estar informada, ¿sí? Yo no tengo TikTok y cuando en la universidad me han propuesto que para algún tipo de proyecto se utilice TikTok, que se ha utilizado de todas formas, he planteado objeciones, digamos, importantes, pero he ayudado de todas formas, ¿no es cierto? Pero personalmente no tengo una cuenta de TikTok, aunque a veces cuando mandan algún video sí veo porque me interesa verlo. Porque yo creo que si yo entreno a mi cerebro para buscar la recompensa inmediata solamente cuando uso tecnología, no voy a poder brindar el servicio que puedo brindar cuando vuelva a Bolivia, mucho menos voy a poderme concentrar en lo que tengo que hacer acá en el doctorado. Entonces, he decidido, de alguna forma, entrenar a mi cerebro para que busque recompensas inmediatas con una menor frecuencia y para que busque recompensas a largo plazo con una un poquito frecuencia más elevada. Porque si no hago eso, no voy a poder cumplir con el objetivo que tengo. Si voy buscando recompensas inmediatas, disminuyo mi nivel atencional, aumento mi cansancio, los recursos cognitivos que tengo se agotan muy rápidamente y por lo tanto el momento en que un profesor o yo simplemente decida leer muy fuertemente y rápidamente, como tú por ejemplo has dado el ejemplo justamente del manifiesto comunista, voy a intercalar la lectura con TikTok, la lectura con YouTube, la lectura con Twitter y eso no va a incidir adecuadamente en mis niveles de comprensión y por lo tanto no voy a poder ser el profesional que quiero llegar a ser. Eso es importante, ¿no? Yo creo que hay que entrenar también el pensamiento, no solamente hay que estudiar, sino hay que entrenar la manera en la cual uno utiliza para afrontar el estudio. Y finalmente, Roger, yo creo que una de las mejores cosas que haces en tus programas es al momento de vincularte con los entrevistados, te interesas realmente en la postura del entrevistado. Y eso eleva el nivel grandísimamente de tu práctica profesional como comunicador. No tienes preguntas estándares, compartes tus razonamientos, te contactas con la parte más sincera de los entrevistados y eso permite como en toda relación humana de éxito, permite que la persona que interactúa contigo sea uno mismo, a pesar de estar, digamos, lejos o a pesar de guardar cierta compostura diplomática en un medio de comunicación masivo como el que has creado. Yo creo, Roger, que se necesitan medios alternativos, completamente. Se necesitan medios alternativos que nos permitan tener una opinión más informada acerca de nuestras decisiones como adultos, totalmente. Ya no podemos solamente confiar en medios que vienen con intenciones que ellos mismos no dicen. Tú eres muy sincero al dar tus intenciones y creo que eso te hace un profesional de alto nivel, pero sobre todo para el público, un profesional confiable. Sabemos lo que tú realmente quieres, Roger, y estoy muy contento de hablar contigo, querido amigo. Gracias, amigazo Marcelo Pacheco. En primera instancia, futbolista. En segunda instancia, psicólogo. Porque para la gente que nos está viendo, con Marcelo nos conocemos hace mucho tiempo y nos hemos encontrado en las canchas y hemos jugado fútbol por mucho tiempo. Hemos tenido victorias, pero también, y lo mejor que hemos tenido son derrotas, y creo que esas derrotas nos hacen personas buenas, y también considero que, sí, plenamente que las personas se pueden reflejar también como en la cancha. Si en la cancha ha sido una persona que ha ido a jugar, que ha ido a luchar, que ha ido a competir, también en la vida eres así, competitivo, buena gente, buena persona. Por eso gracias, este espacio es para la gente buena como Marcelo Pacheco. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi estimado. Esperemos vernos en cualquier lado del mundo. Y si no es así, nos vemos en Bolivia, nos vemos en algún mercado. Nos vamos a tomar un cafecito con su marraqueta, su quesito, que es lo que más te extraño. Claro, un saludo para ti, mi estimado. Hasta allá. Gracias, Roger. Dios te bendiga. Y por favor, hermano, cuídate. Y nos vemos en muy poco tiempo, seguramente. Te voy a seguir molestando y te agradezco mucho por despertar temprano, mi estimado. Hasta pronto. Chao, amigo querido. Hasta pronto, querido hermano. Nos vemos. Adiós, Roger.
Así hemos tenido a Marcelo Pacheco, máster en psicología. Hemos hablado de la campaña Chao TikTok, para que ustedes estén un poquito más informados de lo que se viene, en lo que estamos y la lucha y el porqué de la lucha. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Esto es 100% Bolivian. Soy Roger Montesinos. Chao.